Subordinación. Los principales tipos de cláusulas subordinadas son las cláusulas complementarias y las cláusulas relativas. Primero analizaremos las cláusulas complementarias y otras construcciones que son versiones condensadas de las cláusulas, y luego abordaremos las cláusulas relativas. Los verbos individuales y otros predicados pueden permitir o requerir varios tipos de cláusulas complementarias con sujetos como uno de sus objetos. Los sustantivos, adjetivos y preposiciones pueden seleccionar una cláusula como objeto o para complemento. Serán algunos ejemplos seguidos de una clasificación de los tipos de cláusulas complementarias. Verbo con sujeto. Istoga proislasi dajevitka izgubliena. De esto se sigue que la batalla está perdida. Verbo con objeto. Znam dajevitka izgubliena. Sé que la batalla está perdida. Sustantivo con complemento. Stiju billesti dajevitka izgubliena. Informes que llegan de que la batalla está perdida. Cuando un verbo, adjetivo, preposición o sustantivo requiere un caso particular o preposición, acaso en su complemento, se usa el añadido a la estrategia. Raditi se. Ser una cuestión, asunto de, necesita o conlocativo, como en radi, se o flasti, es una cuestión de poder, y su cláusula complementaria necesita añadir locativo tome. Radi se o tome, dalijevitka izgubliena iline. Es una cuestión de si la batalla está perdida o no. Los tipos principales de cláusulas complementarias son las introducidas por la 1, por la 2, dado por esto y por palabras interrogativas, por la 2, por esto y por palabras interrogativas. Las dos toman diferentes tiempos verbales entre sus cláusulas. Una cláusula da 1 es una oración indirecta y pueden contener cualquier tiempo que se puede utilizar en una oración principal, cualquier tiempo pasado, el futuro pero no el tiempo compuesto buden, y el presente pero normalmente solo de un verbo imperfectivo. Znam daje María napisala knigu. Sé que María ha escrito un libro. Chuo sam da María pisze knigu. He oído que María está escribiendo un libro. La 2. Con el presente de verbos imperfectivos o perfectivos expresa acciones hipotéticas no realizadas, como el infinitivo o el subjuntivo de otras lenguas. Se lo ha denominado sustituto del infinitivo. Jelim da María pisze. Quiero que María escriba imperfectivo. Quiero que ella escriba. Jelim Jelim da María napisze knigu. Quiero que María escriba, en perfectivo, un libro. El da 2 expresa la versión del discurso indirecto de los imperativos. Pueden surgir ambigüedades entre los dos da. Rekli su da María pisze. Da 1. Dijeron que María está escribiendo. Da 2. Le dijeron a María que escribiera. Las cláusulas de enunciado što permiten al oyente asumir que el enunciado es verdadero, y normalmente están subordinadas a elementos que expresan una reacción emocional. Radujemo se, što smo vas ponovo viděli. Nos alegramos de haberte visto de nuevo.
Muchos hablantes también dirán aquí da uno radujemo se da. Aquí radujemo se da. Smo vas ponovo widzieli. Što también puede ir después de razloh. Razón. To je razloh što šéf nije došel. Esta es la razón por la que el jefe no vino. También puede ser el da uno. El infinitivo no puede usarse en muchas de las mismas posiciones que los tipos de cláusulas anteriores. A veces aparece como sujeto. Shibieti znachi raditi. Vivir significa trabajar. En español sería vivir es trabajar. Aquí los dos infinitivos tienen su propio sujeto sobreentendido, que no está especificado, pero es humano. Es el mismo sujeto sobreentendido. Para una persona vivir significa para esa misma persona trabajar. El uso más frecuente del infinitivo es como complemento de un verbo. Maria jeli pisati. María quiere escribir. En casi todos estos para una persona vivir significa trabajar. El uso más frecuente del infinitivo es como complemento de un verbo. María, Shelly, pisando, María. En casi todos estos casos, fuera del croata estándar, las cláusulas del da 2 son frecuentes en lugar del infinitivo. María quiere escribir. Claro. En casi todos estos casos, el sujeto sobreentendido del infinitivo debe ser el mismo que el sujeto del verbo principal. En este ejemplo es María. Es Mari quien va a escribir. Si es idéntico al objeto del verbo principal o diferente de ambos, se utiliza el complemento de da 2. María Shelley da y vampisce. María Shelley da y vampisce. María quiere que Iván escriba. Fuera del María Shelley da y vampisce. María quiere que Iván escriba.
Fuera del estándar croata, las cláusulas dado son frecuentes en lugar del infinitivo, incluso cuando se cumple la condición del mismo sujeto. María Shelley da pisze. María quiere escribir. Pese a la discusión del tiempo futuro. Shu más infinitivo o da 2 en la sección. Nemoi más infinitivo o da en la sección. Siguiente. En croata, dos verbos permiten un infinitivo para referirse a su objeto. Enseñar y ayudar. Učio sam ga plivati. Le enseñé a nadar. Pomogli smo mu graditi kušu. Le ayudamos a construir una casa. Buenos en todos los niveles son Učio sam ga da 2 pliva. Nos vemos. Bueno. Otros medios de subordinación son dos adverbios verbales, un sustantivo verbal y un participio. El adverbio presente de los imperfectivos expresa una acción simultánea a la del verbo principal. El adverbio basado de los perfectivos, si precede al verbo principal, indica una acción anterior. A lo contrario, la secuencia de acciones es indeterminada. Ambos anteceden una acción con respecto a la otra y expresan circunstancia, modo, medio, causa o condición que la acompaña. Normalmente el sujeto sobreentendido de un adverbio verbal es idéntico al sujeto del verbo principal. On se vraća s posla pjevajući. Vuelve del trabajo cantando. Él está cantando. Odpjevavši himnu pjevačica je cijela. Después de haber cantado el himno nacional, la cantante se sentó. Ella lo había cantado. El sustantivo verbal en ñ, che de verbos imperfectivos participa en estructuras de complemento. María je počelas s pisanjem knjige. María ha comenzado a escribir el libro, donde su sujeto es el mismo que el de verbo principal. También se usa para formar un sustantivo a partir de un verbo con el sujeto o el objeto expresados por un genitivo. Pisanie studenata je zanimljivo. La estructura de los estudiantes es interesante. Pisanie knjige je bilo teško. Escribir el libro fue difícil. El sustantivo verbal neutraliza la distinción entre verbos con C y verbos sin C. Rušenje kuće, la destrucción de la casa, el derrumbe de la casa, puede provenir de rušiti, como en Marija ruši kuću, Marija destruye la casa, y rušiti se, kuća se ruši, la casa se derrumba. El único participio utilizado en estructuras condensadas es el pasivo, con las terminaciones eng, te.
Se forma principalmente a partir de verbos perfectivos, también de algunos imperfectivos. Forma una construcción pasiva. Kusha ye zrushena. La casa ha sido destruida. Un agente inanimado en voz pasiva se expresa con el instrumental. Un agente animado se omite preferiblemente, pero puede expresarse con ot, de, desde o ot, strane, desde el lado de, más genitivo. Kucha ye zrushena vietrom. La casa ha sido destruida por el viento. Kucha ye zrujena otstrane nepriyatelia. La casa ha sido destruida por el enemigo. El participio puede estar en posición atributiva junto a un sustantivo. Zruchena kusha, la casa destruida. Kusha zruchena vietrom. Pietrom zruchena kusha, la casa destruida por el viento. Las cláusulas relativas, a diferencia de los complementos, pueden añadirse a cualquier sintagma nominal, su antecedente. En el sistema bosnio-croata serbio, el núcleo del sintagma antecedente determina los relativizadores utilizados. Si el núcleo es un sustantivo o un pronombre personal, el relativizador principal es kojike, que concuerda su antecedente en género, número y toma de determinaciones del caso, según la función de la cláusula subordinada. Choviek koji ye doshao. Hombre, cual nominativo ha venido. Choviek koyek vidim. Hombre, cual acusativo, o sea, a quien yo veo. Choviek Kojim Sam Radio. Hombre con el cual. Hombre cual instrumental. Con cual instrumental. O sea, con el cual yo he trabajado. Como vemos, el relativizador se adelanta, es decir, se desplaza al principio de la oración. Es un introductor de oraciones, por lo que los enclíticos SAM lo siguen directamente. Una estrategia relativizadora alternativa introduce la cláusula con una palabra invariable, что, que. El elemento que concuerda con el antecedente en género y número es un pronombre personal. En el uso moderno, siempre un enclítico, por lo que tanto puede ser el objeto de un verbo en genitivo, dativo o acusativo, pero no el objeto de una preposición. Choviek što ga vidim, hombre que lo veo, hombre a quien veo. Hombre que a él yo veo, el hombre a quien yo veo. Si el elemento que concuerda con el antecedente sería el sujeto de un verbo, se omite y se usa što solo. Choviek što je došao, hombre que ha venido. Si la cabeza del antecedente, el núcleo del antecedente es un pronombre interrogativo indefinido demostrativo singular expresado u omitido, el relativizador es tko, quien o el declinable što. Što, o sea, está, el que, dependiendo de la distinción entre humano o no humano. Nešto što vidim, algo que veo. Algo que veo. Algo que yo veo, o sea, que yo veo. Nešto o čemu govorim. Algo sobre lo que, locativo,
sobre lo cual yo hablo. Y Svatko Koga Vidin, todo el mundo a quien yo veo. Las cláusulas relativas también pueden tener adverbios de tiempo explícitos u omitidos y frases de lugar como antecedentes. Una especialidad del bosnio-croata serbio son las cláusulas relativas sobre antecedentes de expresión de calidad y cantidad. Tricoña, cólico, ima y jokeja. 3 caballos. ¿Cuántos hay también de jockeys? 3 caballos. Que es también cuántos jinetes hay. Interesantan roman, kakavje rad y mir. Interesante novela interesante. ¿Qué tipo es Guerra y Paz? Significado: una novela interesante que es del tipo de Guerra y Paz. En el bosnio-croata serbio, las cláusulas relativas a menudo permiten al hablante mover al principio de una oración un elemento que de otro modo aparecería más tarde. Así, en lugar de decir Mislim da vas jetai čovjek video o video, que es creo que ese hombre te vio, un hablante puede empezar con el hombre y decir Čovjek koji mislim da vas je video o video, que es el hombre que creo que te vio, donde esto muestra la posición inicial del elemento relativizado, o si tú viste al hombre. Čovjek kojeg mislim da ste vidjeli, el hombre a quien creo que tú viste. Así vemos ejemplos con el sujeto o el objeto de una oración subordinada antepuestos. Así vemos ejemplos con el sujeto o el objeto de una oración subordinada antepuestos al comienzo de la oración principal, en la relativización y en la interrogación. Sin embargo, a los hablantes les resulta difícil juzgarlo cuando pueden hacer esto realmente. Juzgarlo es difícil porque se prefieren dos construcciones alternativas. Una es la estrategia za tópica. La cláusula principal contiene un verbo de decir o pensar, la preposición za para más acusativo y una frase nominal que se repite en cualquier función sintáctica en la cláusula subordinada. Za Ivana govoreda gazvi poštuju. Dicen que todos respeten a Iván. Por sobre Iván dicen que él todo el mundo respeta. O sea, por cerca de Iván, ellos dicen que para él a todo el mundo respeta. Todo el mundo lo respeta. No, él respeta a todo el mundo. Sa no es la preposición habitual de sobre, que es o más locativo. Esta estrategia produce una cláusula relativa en la que el antecedente es seguido por sa, kojeg, para quién, para cuál, y una cláusula inferior que no tiene nada desplazado. Čovjek sa kojeg mislim da ste ga vidjeli. Vidjeli es el hombre por sobre quien creo que lo viste. Čovjek sa kojeg mislim da vas je vidio o video, el hombre por sobre quien creo que te vio. La misma estrategia está disponible para preguntas, además de
tko mislite da me je zamienio. ¿Quién crees que me reemplazó? Podemos tener Sakoga mislite da me je zamienio. ¿Por quién crees que me reemplazó? ¿Quién crees que me reemplazó? Otra estrategia formula cada cláusula como una pregunta separada con что, está, que es el qué, como objeto del verbo principal. Что myslíte, tko me je zamienio? ¿Qué crees? ¿Quién me reemplazó? La negación. La negación de una oración se expresa con ne sobre el verbo finito, el auxiliar si lo hay. Slavko ne vidi Olgu. Slavko no ve a Olga. Slavko ne še vidieti Olgu. Slavko no verá a Olga. Recordemos que ne más sam ye es ni sam, ni si, ni ye. La negación de un solo constituyente es poco frecuente y por lo general requiere la declaración explícita de la alternativa correcta. Slavko vidi ne Olgu nego Marillu. Slavko no ve a Olga sino amarilla. Incluso en ese caso la formulación normal es como la de la negación de una oración. Slavko ne vidi Olgu nego Marillu. Slavko no ve a Olga sino amarilla. También se pueden negar oraciones con la conjugación negativa niti, que es ni o tampoco. Bueno, niti, Slavko vidi Olgu, niti Iván vidi Marillu. Ni Slavko ve a Olga, ni Iván ve a amarilla. Una oración negada con niti antepuesto puede contener formas indefinidas formadas a partir de pronombres interrogativos y adverbios al anteponer i, itko, cualquiera, iktie, en cualquier lugar y similares. Los mismos elementos aparecen en oraciones interrogativas, condicionales y segundos miembros de comparativos. Una oración positiva no podría contener estos. Niti je Slavko vidi, niti itko ista sna o nioj. Niti je Slavko vidi, niti itko ista sna o nioj. Ni Slavko la ve, ni nadie sabe nada de ella. Hay una especie de acuerdo en la negatividad. En oraciones que contienen ne en el verbo, los indefinidos i añaden en inicial para convertirse en formas negativas. Nitko, nadie, nishta, nada, nidye, en ninguna parte, nikamo, o nikamo, a ninguna parte, nikut, o nikuda, a través de ningún lugar, nikat a, nunca, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con la conjugación de la partícula i, o también, y también e incluso, ni, que también significa ni en español, o también tampoco y ni siquiera. Varios elementos de este tipo pueden aparecer juntos. Nitko, nikye, ne vidi, nikoka. Nadie en ninguna parte no ve a nadie. Nadie no ve a nadie. Nadie ve a nadie en ninguna parte. Es la traducción. Literalmente dice nadie en ninguna parte no ve a nadie. Nitko, nadie. Nikye, en ningún lugar. Ne, no. Vidi, ver. Nikoka, a nadie. Esta traducción es nadie ve a nadie en ninguna parte. A diferencia del conjunto y, las palabras ni pueden aparecer de la forma aislada. Nishta, nada. O también o,
Está bien. O sea, nishta puede significar, está bien. Las preposiciones distintas de ves, sin, separan la i y el ni del resto de palabras. Y skim, ni skim. Y skim es con nadie, ni skim con nadie. Y ushemu con cualquier cosa, ni ushemu en nada. Aunque en el uso no estándar también se utiliza zikim u nichemu. Con ves, las frases son ves y llega sin nada, ves y llega y koga, sin nadie en ningún lugar, es decir, sin nadie, sin ningún lugar, nadie. O sea, quiere decir sin nadie en ningún lugar. Los complementos del infinitivo se niegan ocasionalmente. Nisam mogao ne misliti na to. Los complementarios de infinitivo se niegan ocasionalmente. Nisam mogao se misliti na to. No pude evitar pensar en ello. No pude no pensar de ello. No pude evitar pensar en ello. Pero normalmente se usa una conjunción especial a dados de ne. Nisam mogao a da ne mislim na to. A da unos ne expresa ausencia de acción acompañante. Ushla ye a da me ni ye postravila. Entró sin saludarme. Ella entró sin saludarme. Cuando se niega un verbo, su objeto acusativo puede aparecer en genitivo. En el actual bosnio-croata serbio, estos objetos genitivos son arcaicos y de estilo elevado, excepto en frases fijas y en dos circunstancias más, como objeto de nemati, ne más imati, no tener, y cuando la negación se refuerza con ni edan, ni kakaf, ni siquiera, ni uno solo. No. Ejemplos. Frases fijas. Frases fijas. Prestar atención acusativo. No prestar atención acusativo genitivo. No hay nada que pueda hacer sin prestar atención. Entonces, recordó. No. Tada se sietio da nema revolvera.
Entonces recordó que no tenía pistola. Es nemati. Tada se sietio da nema revolvera. Entonces recordó que no tenía pistola en genitivo. Negación reforzada. Igrati ulogu, ne igrati ulogu, ne igrati nikaf ke uloge. Actuar, o sea, hacer un rol, actuar. No hacer un rol, no actuar. No actuar ni hacer ningún rol cualquiera. El sujeto en oraciones negadas sigue siendo nominativo, incluso en oraciones existenciales. Ne postoji rishenie, no existe solución. No hay solución. Solo neviti, no ser. Solo neviti, no ser, presenta nema y ocasionalmente nevivati, no ser. Frecuentemente lleva sujeto genitivo. Usobi, no soy Mari. Usobi, nema marille. Nille, vilo, marille, neshe, viti, marille. Marilla, genitivo, no está en la habitación. No estaba en la habitación, no estará en la habitación. Usobi nema amarille. Marilla no está en la habitación. Usobi nije vilo marille. No estaba en la habitación. Necheviti marille. No estará en la habitación. Usobi. Uso de los pronombres en el discurso. El recurso más simple para hacer referencia nuevamente a una frase nominal es un pronombre personal que concuerde en género y número. On, él, para el género masculino. Ona, ella, para el femenino. Ono es para neutro. Cada uno con su plural. Cada uno con su plural. Tal pronombre está disponible para cualquier sintagma nominal antecedente encabezado por un sustantivo léxico con la limitación de que las formas enclíticas son favorecidas y las formas completas desfavorecidas para antecedentes inanimados. Shobiek, ne snam ga. Niega ne snam. Hombre, no lo conozco. A él. A él no conozco. No lo conozco. Grat. Ne znam ga. Niega ne znam. Ciudad. No la conozco. A ello no conozco. El pronombre personal concuerda con el antecedente, pero de manera incompleta. Los antecedentes pueden ser animado o más animado o menos animado. Una distinción vital para elegir el acusativo singular que termina en el cero masculino, la declinación o e y la declinación adjetivo pronominal. Grat menos animado. Vidim grat o samlien. Ciudad. Veo una ciudad. Shobiek más animado. Vidim shobieka
Osamlien Gok. Veo un hombre abandonado. Sin embargo, el pronombre personal tiene la característica más animada, es que se refiere a Grat o a Chobiek, como vemos, por su propia forma y la de su modificador Grat. Pitin ga o Samien o ciudad la veo abandonada. Chobiek vidin ga o Samlien gok. Un hombre lo veo abandonado. Si el núcleo de una frase nominal no es un sustantivo sino un pronombre demostrativo, interrogativo o indefinido de género neutro o una cláusula o infinitivo, no se puede hacer referencia a él mediante un pronombre personal. En su lugar aparece el demostrativo neutro to. Ogo ye sa tebe satrshi to. Esto es para ti, quédatelo, literalmente eso. María voli plesati y ya to volim. A María le gusta bailar, a mí también, me gusta, literalmente eso. Aparte de esta función, los demostrativos tienen usos situacionales y textuales. Los tres demostrativos, obai, tai o nai, se refieren respectivamente a cosas cercanas al hablante, esto, cerca del oyente, esto, aquello, y más alejadas de ambos, eso de allí. Onai también se usa para recordar algo de una situación anterior. Tai se usa para cosas que ya se están discutiendo. Obai para cosas que van a ser mencionadas y onai para elementos que se precisarán mediante una cláusula relativa. Takniga, el libro del que hemos estado hablando. Ovañiga es el libro al que ahora recurro y Onañiga Koya Dobille. Onañiga Koya Dobille Nagradu na Congresu, el libro que obtiene un premio en el Congreso. Ovai también sirve para mostrar un cambio en el sustantivo tópico. El libro que recibe un premio en el Congreso. Obai también sirve para demostrar un cambio en el sustantivo tópico. Iván ye raskovaraos Petrom. Iván habló con Petar a Obais Mariom. Y él, o sea, Petar, habló con María. Iván ye raskovaraos Petrom a Obais Mariom. Iván habló con Petar y él, o sea, Petar, con María. Cuando se han mencionado dos elementos recientemente, Obai se refiere al último y Onai al primero. Otro equivalente a el primero, el último es prvi, drugi, prvi roman. Prvi, drugi. Prvi roman, drugi roman. Prvi roman, la primera novela. Drugi roman, la segunda novela. Todos estos dispositivos discursivos funcionan más allá de la cláusula, así como dentro de ella. El pronombre personal se encuentra con mayor frecuencia fuera de la cláusula de su antecedente, ya que si la misma entidad se repite dentro de una cláusula, generalmente una de las referencias está en posición de sujeto y hace que la otra o las otras se reflexivicen. A ver. El bosnio-croata serbio se describe como una lengua pro-trov, en la que es necesario utilizar un pronombre personal en la posición de sujeto. Bueno, una lengua pro-omisión, o sea que es tácito, en la que no es necesario utilizar un pronombre personal en la posición de sujeto. De hecho, muchas cláusulas aparecen sin sujeto expresado. Los marcadores de concordancia en el verbo permiten recuperar la persona, el número y el género del sujeto. Si hay participio de L en la forma verbal.
Por ejemplo, chitamo es estamos leyendo. Mo de ahí marca la primera persona plural. Mislila sí. Tú, ustedes, tú, femenino singular, pensaste. Sí, aquí la segunda persona del singular, L, acá, marca el femenino, ¿no? En el pasado, el femenino con la indica que el sujeto es femenino. En el discurso, varios criterios afectan el no uso de los pronombres sujetos. Un individuo que se presenta como tema se menciona primero como una frase nominal completa un pronombre de primera persona o segunda persona. A partir de entonces, los pronombres de sujeto que se refieren a este tema pueden omitirse. Marco Y danas sakasnio na ruchak. Marco hoy llegó tarde para cenar. Imao ye puno posla ugradu. Él tenía mucho trabajo en la ciudad. Pero un pronombre de sujeto manifiesto no necesita cambiar un tema o introducir un nuevo sujeto. Un patrón frecuente es que el pronombre se use en la segunda mención y se omita a partir de entonces. Marco Y danas sakasnio na ruchak. Marco llegó hoy tarde a cenar. Onye imao puno posla ugradu. Tenía mucho trabajo en la ciudad. Satinye saboravio kliuch ot auta y morao se vratiti piechitse. Él olvidó la llave de su auto y olvidó la llave de su auto y tuvo que regresar a pie. ¿No? Ahí en la tercera oración, él está omitido. Los sujetos se omiten cuando el referente no figura en la narración. Znash, Marco Y, danas, sakasnio na ruchak. Tú sabes, Marco hoy llegó tarde a cenar. Marco llegó tarde a cenar hoy. Mislim da ye imao puno posla ugradu. Creo que tenía mucho trabajo en la ciudad. Se incluyen cuando son el punto principal de la oración o se contrastan. Ruchak sam premio ya. La cena la preparé yo. Soy el que preparó la cena. Marco Y danas sakasnio ali ya nisam. Marco vino tarde hoy, pero yo no. A ver. Marco Y danas sakasnio ali ya nisam. Marco llegó tarde hoy, pero yo no. Su uso también puede indicar énfasis en la oración en su conjunto. Marco ya niega znam. Marco ciertamente lo conozco. Ciertamente yo lo conozco. Si el orden es verbo primero, znam ya niega puede sugerir que él es de alguna manera notorio. Sí, lo conozco bien. El uso de sujetos pronominales dentro de oraciones complejas es más una cuestión gramatical. El uso en una cláusula complementaria se omite cuando el verbo principal
requiere, cuando el verbo principal, el uso de una cláusula complementaria se omite cuando el verbo principal requiere que sea idéntico a un elemento en la cláusula principal. Por lo tanto, tener la intención de requiere una identidad de sujetos. Slavko ima namieru da vidi Olgu. Slavko tiene la intención de que él vea a Olga. Sin una identidad obligatoria, como en estar seguro de que, el pronombre se omitirá de todos modos, a menos que exista contraste. A menos que exista un contraste. Slavko je siguran da vidi on vidi Olgu, a da je ya ne vidim. Slavko está seguro de que exista un contraste. Sin identidad obligatoria, como en estar seguro de que, el pronombre se omitirá de todas formas a menos que exista un contraste. Slavko je siguran da vidi Olgu. Slavko está seguro de que vio a Olga. Slavko está seguro de que ve a Olga. Slavko je siguram da on vidi Olgu a da je ja ne vidim. Slavko está seguro de que él ve a Olga y de que yo no la veo. Un fenómeno diferente que implica la omisión de sujetos, así como de otros elementos, son las respuestas cortas que consisten únicamente en verbos finitos, reflexivos y recíprocos. La referencia repetida a la misma persona o cosa dentro de la misma cláusula se muestra con el pronombre reflexivo sebe. Al igual que los pronombres personales, sebe tiene formas completas y enclíticas. No varía según la persona, el género o el número. Slavko govori o sebe. Slavko habla de sí mismo. Mi govorimo o sevi samima. Nosotros hablamos de nosotros solos, de nosotros mismos o solos. Bueno, cuando es Slavko govori o sevi samom, era Slavko habla de sí mismo o solo o de sí mismo, precisamente de sí mismo. Y mi govorimo o sevi samima era hablamos acerca de nosotros mismos o solos, en plural. Aquí uno es una notación que muestra que él mismo se refiere a la misma persona que Slavko. Nosotros mismos se refiere a las mismas personas que nosotros. El dominio dentro del cual se encuentra sebe es la cláusula. Su antecedente es el sujeto de la cláusula, pero si tiene el modificador sam, también puede referirse a un objeto como su antecedente. Ya chu vas prepustiti sevi samin. Los dejaré solos a ustedes. A ustedes. Solos. Los dejaré a ustedes solos. El dominio también puede ser un sintagma nominal si el sintagma contiene un poseedor interpretable como sujeto. Discute
Analiza los sustantivos verbales. Un posesivo es antecedente de sebe. Niegowo saliubia bañe u sebe. Su encaprichamiento consigo mismo. También lo es un sujeto no expresado, ya sea humano no especificado, alguien o uno, en referencia o que se refiera más atrás a un sintagma nominal en otra parte de la cláusula. Saliublie u sebe, el encaprichamiento de uno mismo. Ona se ogradila ot saliublie u sebe. Ella desmintió su encaprichamiento consigo misma. La reflexivización en el bosniocroata serbio no se extiende a las conjunciones adjetivales o participiales. Ivanje vršio povjerenu dužnost. No povjerenu sebi. Iván cumplió con el deber que le fue confiado. C. El correflexivo tiene muchos otros usos. Proporciona construcciones de sujeto humano no especificadas que hace que los verbos sean intransitivos. Es un componente de ciertos elementos léxicos. El sujeto humano no especificado puede ser el antecedente de un reflexivo. Ameritsi se mnogo govori o sebi. En América, uno se habla mucho de sí mismo. Claro, acá se usa se igual que en español, ¿no? En América se habla mucho de sí mismo. El posesivo reflexivo es svoj. Su antecedente es como en el caso de sebe. Su antecedente, como en el caso de sebe, puede ser el sujeto de una cláusula o de un sintagma nominal. Slavko govori o svojem konju. Slavko habla de su caballo. Odnos imenice prema svom glagolu. Relación de un sustantivo con su verbo. Si el sujeto de una cláusula, aquí Slavko, es la tercera persona, o niegovom konju significa sobre el caballo de otra persona, por lo que svoj es normalmente obligatorio dentro de los sintagmas nominales, por lo que svoj es normalmente obligatorio. Dentro de los sintagmas nominales hay variación entre él y los posesivos de tercera persona, niegov, su, suyo, nien, niezin, su, nihov, suyo, excepciones a la antecedencia de sujeto como postavi, sve, na, svoje, miesto. Pon todo en su lugar. Son tratados por Mihaly. El factor clave en la cuantificación universal, todo del antecedente no sujeto. No se podría tener nešto, algo, o knigu, un libro, en lugar de sve, aquí. Las alternativas a svoj para referencias en primera o segunda persona son los pronombres posesivos moj, mi, nash, nuestro, tvoj, o vash, suyo, usted. Bueno, la elección depende en parte de la empatía, ya que
Svoj sugiere distancia entre el hablante y el referente del sustantivo poseído. El profesor en Yasam Zahvalan Zvon Uchiteliu. Estoy agradecido al profesor propio de mí mismo. Es uno que tuve, al igual que cada estudiante tiene algún profesor. Yasam Zahvalan Mom Uchiteliu. Estoy agradecido a mi profesor. Habla de un maestro concreto, de un profesor concreto con su propio nombre y cualidades personales. La reciprocidad está marcada por un pronombre compuesto, jedan drugo, uno a otro. Ambas partes se declinan por género, número y caso. Olga y Mariya vide jedna drugu. Olga y Mariya se ven una femenino nominativo singular a otra femenino acusativo singular. Las preposiciones van antes del segundo miembro. Govorimo jedan o drugom. Hablamos una de otra. La una de la otra, a diferencia de otros pronombres, un pronombre recíproco para sujetos de género mixto va en el singular neutro, jedno drugo. Slavko y Olga vide jedno drugo. Slavko y Olga se ven. Se ven uno a otro. La forma de jedan ha sido nominativa, concordando con el sujeto de la cláusula en estos ejemplos. También puede ser genitiva para ir con el sujeto de una frase nominal, un artículo de periódico sobre los beneficios que resultan Ako se otvorimo jedni prema drugima. Si abrimos uno nominativo plural a otro dativo plural, tiene como titular Korist otparanja jednih prema drugima. Beneficio de la apertura de uno, genitivo plural, a otro, dativo plural. Los recíprocos, al igual que los reflexivos, pueden aparecer en una frase infinitiva, pero solo cuando se refieren al mismo elemento que el sujeto sobreentendido del infinitivo. Slavko y Olga žele vidjeti jedno drugo. Slavko y Olga desean verse. Jedan drugo con ciertos verbos que toman acusativo, aparentemente condicionados léxicamente, es reemplazable por se, el reflexivo enclítico. Oni biju, vole, pide. Jedan drugo, oni se biju, vole, pide. Se golpean, aman o ver. Oni biju, se golpean. Vole, aman. Vide, ven. Jedan drugo, el uno al otro. Oni se biju, se golpean. O vole, aman. Vide, ven. Posesión. La posesión puede expresarse mediante un verbo. Un componente posesivo en una oración, un proposedor dentro de una frase nominal. El verbo normal usado en una predicación es imati, tener, o posiedovati, poseer. El sujeto es el poseedor y el objeto acusativo es el objeto poseído. María ima knigu. María tiene un libro. María ima sestru. María tiene una hermana. Pripadati, pertenecer a, tiene el objeto poseído como sujeto nominativo y el poseedor como dativo.
Kusha pripada Marigi. La casa pertenece a Marilla. Con imati el uso del genitivo en lugar del acusativo para expresar algo con objetos plurales o sustantivos colectivos está muy extendido, aunque por lo demás el genitivo partitivo está restringido a los verbos perfectivos. Imam vode. Tengo un poco de agua. Compara. Imam vodu. Tengo el agua. Acá agua vodu, agua está en acusativo. La preposición u con el genitivo. 1 en la casa de, o chez, como en francés, entre. 2 en la posesión de es ahora poco común. El primer significado se suele traducir como cot, con genitivo. El segundo significado puede formar oraciones posesivas con el poseído como sujeto y un verbo ser. Ulaji su kratke noge. Una mentira tiene las piernas cortas. Una mentira tiene patas cortas. Ulaji su kratke noge. Umilitse su tuke trepavitse. Militza tiene pestañas largas. Poesía popular. Una frase posesiva con u también aparece ocasionalmente en una oración que estaría completa sin ella. Onaye yedinitza umaike. Ella es la única hija que su madre tiene. Los constituyentes dativos, en particular los pronombres enclíticos, expresan frecuentemente poseedores. Otatsmi ye umbro proshle godine. Otatsmi, padre a mí, ye, o sea, mi padre, umbro, murió, proshle, último, godine, año. Slavku je otac umbro. Slavko, dativo. Otac, padre. Umbro, murió. Padre de Slavko murió. Kuchanda clasifica los sustantivos que permiten poseedores dativos, partes del cuerpo, términos de parentesco. Tales como partes del cuerpo, términos de parentesco, ropa, cosas que el referente del dativo usa o posee, sustantivos que expresan una relación para todo, como muestra su ejemplo. Rasvio mi je vasu. Rasvio mi je vasu. Él ha roto mi jarrón. Este rango va más allá de los sustantivos tradicionales inalienablemente poseídos. El elemento con el que se interpreta la frase posesiva es comúnmente un sujeto o un objeto directo, pero puede tener otras funciones. Poshtarmu se pojavio na vratima. El cartero se le apareció en su puerta. El dativo posesivo puede marcar el punto de vista o empatía. El evento se cuenta como si lo hubiera visto el dueño de la casa. La transición al dativo de quien experimenta es gradual. La oración con el jarrón podría tomarse como él rompió el jarrón en mí, para mi desventaja. En los ejemplos anteriores, los enclíticos dativos, aunque están asociados con una frase nominal, ocupan su posición habitual dentro de la oración. Dichos enclíticos también pueden aparecer dentro de la frase poseída, aunque esto es anticuado. Posovi marca y sestrumu, ahora generalmente iniegovu sestru. Posovi marca y sestrumu, invita a Marco y a su hermana. Aunque ahora usualmente es Iñegobu Sestru.
El poseedor puede expresarse como genitivo en la frase poseída. Knjige Marka Markovića, que es libros, Marko genitivo, Marković genitivo, que esto sería los libros de Marko Marković. Existe una regla para usar los posesivos genitivos en oposición a los adjetivos posesivos en of, in. Si un poseedor es definido singular, humano o animal y se expresa con una sola palabra, forma un adjetivo en lugar de pasar al genitivo. Markove knjige, Markovićeve knjige, los libros de Marko, los libros de Marković. Markove knjige, los libros de Marko. Markovićeve knjige, los libros de Marković. Mashkin rep, la cola del gato. Compara rep mashke, la cola de un gato, el poseedor no definido. Knjiga studenata, el libro de los estudiantes, no singular. Ime Rushe, el nombre de la rosa, no humano o animal. Rep moje machke, la cola de mi gato, 2 palabras. Eso también significa que un pronombre personal como poseedor debe convertirse en un adjetivo posesivo. Njegova knjiga, no knjiga njega. Su libro, no libro de él. Una desviación de la regla adjetiva genitiva ocurre en casos como kip predsjednika, una estatua del presidente. Kip predsjednika, donde un poseedor definido es conocido solo por su reputación o rol profesional. Así, Grob Branca es la tumba de Branko. Grob Branca, la tumba de Branko, debe ser referencia a Branko, el poeta del siglo XIX Branko Radičević, mientras que la tumba de un amigo pariente sería Brankov Grob, la tumba de Branko. El adjetivo posesivo debe distinguirse a los adjetivos que muestran diversas relaciones, incluida la posesión, pero que no requieren singularidad o definición del sustantivo subyacente. Studentsky Život je lijep, la vida estudiantil es agradable, título de la canción parafraseable con Život studenata, la vida de los estudiantes, y no studentov život, la vida del estudiante. Finalmente, los posesivos pueden omitirse si son idénticos a otro constituyente en la oración. No se puede tener un posesivo moi, mi en otats mi je umro. Mi padre murió en mí, sobre mí, porque repite el dativo, ni tampoco noga me boli, me duele la pierna, porque repite el objeto acusativo me. Cuantificación. Los sintagmas nominales pueden contener cuantificadores que indican la cantidad de elementos expresados por un sustantivo contable o la cantidad de sustancia expresada por un sustantivo de masa. Existen 2 estructuras sintácticas
adjetival, concordante y gubernamental. El cuantificador impone una forma al sustantivo. En la cuantificación adjetival, el sustantivo lleva el caso del sintagma nominal como un conjunto. El cuantificador concuerda con él en caso, número y género, como es habitual para los adjetivos. Malobrojna, pública. Público escaso. Ambas palabras son nominativo femenino singular. Brojne uchesnike. Brojne uchesnike. Numerosos participantes. Ambas son acusativo masculino plural. El numeral jedan 1 aparece en el patrón adjetival. Jedan uchesnik, un participante. Nominativo masculino singular. Jedne novine, un periódico. Nominativo plural femenino en una palabra que solo tiene plural. Asimismo, los adjetivales en concordancia son un conjunto de numerales utilizados con sustantivos que solo tienen plural. Dvoji 2, troji 3, hasta 10. Dvoji novine, 2 periódicos. Los numerales habituales 2 a 4, como en la cuantificación gubernamental, imponen una forma específica al sustantivo y a otras palabras concordantes. La forma 2, 3, 4, a veces llamada paucal. Sin embargo, se ven elementos de cuantificación concordante en el hecho de que dva 2 ova ambos se usan con sustantivos masculinos y neutros. Dve y obie con sustantivos femeninos. Dva dobra studenta, 2 buenos estudiantes. La forma 2, 3, 4 no distingue caso. Puede usarse como sujeto o predicado nominativo, objeto acusativo, objeto de cualquier preposición. Cualquiera sea el caso que rija la preposición y poseedor genitivo. Tri studenta su otsudna. 3 estudiantes están ausentes. Pozvali smo oba studenta. Invitamos a ambos estudiantes. Staniljem s 4 studenta. Vivo con 4 estudiantes. De otra manera exige instrumental. Ne znam naslov te 3 knjige. No sé el título de esos 3 libros para poseedor genitivo. Cumple el papel de un caso requerido por un verbo con menos éxito. Siecham zeta 4 studenta. Recuerdo a esos 4 estudiantes. El verbo exige genitivo. Dajem poklon ta 4 studenta. Doy un regalo a esos 4 estudiantes. El objeto indirecto necesita dativo. Las raras formas no nominativas de estos numerales, cuando se usan, van en el mismo caso que los sustantivos principales de acuerdo con el patrón de concordancia. El grupo más grande de cuantificadores gobierna el genitivo en el sustantivo que se cuantifica. Estos se dividen en 2 tipos. Uno tiene la forma de un sustantivo o frase nominal. Vecina, la mayoría de, o la mayoría. Chitaf, nis, una serie completa de, un número de, y es declinable. Lleva el caso de la frase. Lleva el caso de la frase nominal completa. Otras partes de la oración concuerdan con él en lugar de con el complemento genitivo. Velika
Vecina studenata je stigla. Velika, grande, nominativo, singular. Vecina, mayoría, nominativo singular. Studenata, de estudiante, genitivo, plural. Je stigla, ha llegado. Los modificadores de estudiantes, sin embargo, serán genitivos. Vecina dobrich, studenata. La mayoría de los buenos, genitivo, plural. Estudiantes, genitivo, plural. El otro tipo de cuantificador que rige el genitivo es indeclinable. Ambos, además de los elementos con forma de adverbio, mnogo, mucho, muchos, puno, un montón de, malo, pocos, poco, algunos, unos pocos, incluye numerales a partir de 5 para arriba. La concordancia de predicado con él es generalmente el neutro singular predeterminado aquí. Mnogo, vode, je, proliveno. Mnogo, mucha, vode, agua, en genitivo. Je es proliveno, derramada. Mucha agua se ha derramado. Mnogo, mucho, studenata, estudiantes en genitivo. Je, stiglo, han llegado. Deset, 10, studenata, estudiantes en genitivo. Je, stiglo, han llegado. Algunos cuantificadores indeclinales tienen la forma de sustantivos acusativos. Stotinu, studenata, je stiglo. 100 estudiantes. Similarmente, tisuchu en croata, hililladu, 1000, masu, una masa de. Los modificadores del cuantificador más genitivo son en sí mismos genitivos. Zbig ti tich deset studenata je stiglo. Todos en genitivo plural. Zbig, todos en genitivo plural. Tich, estos en genitivo plural. Deset, 10, studenata, estudiantes, je stiglo, han llegado. Proshlo, je dobrich petsati. Han pasado bien, en genitivo plural. 5 horas, genitivo plural. Han pasado unas buenas 5 horas pasadas. Pasaron. Unas buenas 5 horas han pasado. Al igual que las formas 2, 3, 4, los cuantificadores indeclinables con genitivo se pueden utilizar en entornos que requieren varios casos. Stanuyem smasu studenata. Vivo con muchos estudiantes. Ese requiere instrumental. Ne znam naslov tich deset kniga. No sé el título de esos 10 libros. Poseedor, coposeedor de genitivo. Poseedor genitivo.
Siecham setich pet studenata. Recuerdo a esos 5 estudiantes. El verbo requiere genitivo. Dajem poklon obich shettrdeset studenata. Doy un regalo a esos 40 estudiantes. Objeto indirecto dativo. Los numerales pueden ser compuestos como trigiliade, tisuche, trigiliade, tisuche, petsto, dvadeset, sedam. La última palabra decide la construcción utilizada, por lo que dvadeset jedam, 21, dvadeset jedam, que es 21, tiene concordancia adjetival entre jedam y un sustantivo singular. Pedeset dva, 52, exige la forma 234, mientras que 3527 tiene genitivo plural en toda la frase y concordancia predicativa neutra predeterminada como sedam, 7. Pero nótese que los dieces, jedanaest, dvanaest, creo que es 11, 12, trinaest, 13, puesto que no terminan en yedan, dva, tri, o sea, yedan, 1, dva, 2, tri, 3, también toman genitivo plural dentro del sintagma nominal y neutro por defecto en el predicado. Los numerales colectivos, dvoye, troye, shetvero o shetvoro, petero, petoro, hasta el 9 son del segundo tipo que toma genitivo. Las gramáticas citan otras formas de caso, pero en la práctica parecen indeclinables. Se usan con grupos de personas de sexo mixto y obligatoriamente con dietza. Obligatoriamente con dietza, niños. A ver. Troje dietze, 3 niños. Troje dietze. Troje studenata. Tri studenta. 3 estudiantes de sexo mixto. 3 estudiantes, no necesariamente de sexos mixtos. Otro conjunto de colectivos son los numerales en itza, dvoitza, troitza, chetvoritza, petoritza, hasta 9, y necolitzina, unos pocos. Significa unos pocos. Estos significan grupos de hombres. Son sustantivos singulares femeninos en declinación y se comportan como bellina dentro del sintagma nominal. Zva petoritza dobrich studenata. Todos femenino nominativo singular. 5 buenos genitivo plural. Estudiantes genitivo plural. La concordancia de predicado con frases terminadas en itza es plural en los verbos. Los participios pueden tomar a o el plural masculino semánticamente natural y los pronombres personales genitivos nas, nosotros, vas, ustedes o vosotros, ñij, ellos. Bueno, es genitivo, ¿no? De. Combinan con los se combinan con los numerales superiores a 1. Nastvoitza, nastvoye, nastdville. O dve, que significa nosotros dos. Hombre, 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 mujer, mujer, mujer. Ñij necolitzina.
varios hombres. Ñij nekoliko, varios de ellos, mixtos o femeninos. Entonces era nast dvoyitza, era hombre-hombre, nast dvoye, hombre-mujer, y nast dville era mujer-mujer. O sea, nosotras dos. Bueno. Po antes de un numeral significa tal y tal cantidad de personas. Imamo po yetnok psa. Tenemos, imamo, po cada uno un perro, cada uno acusativo, perro acusativo. Tenemos cada uno, tenemos un perro cada uno tiene un perro, cada uno tiene uno. A diferencia de otras lenguas eslavas, el bosnio-croata serbio, el po del bosnio-croata serbio no cambia el caso del numeral o del sustantivo y se puede utilizar junto a una preposición. Doshli su sa po pet konya. Vinieron con cada uno 5 caballos. Vinieron con cada uno 5 caballos. Ellos vinieron con 5 caballos cada uno. Doshli su sapo oko pet konya. Vinieron con cada uno cerca de 5 caballos. Doshli su sapo oko pet konya. Vinieron con unos 5 caballos cada uno. Vinieron con cada uno cerca unos 5 caballos. Vinieron con unos 5 caballos cada uno.